Bueno, buenos días. Primero agradecer tanto a los organizadores, a PTV, a Airbus, a Ayuntamiento, bomberos, a vosotros por supuesto por haber hecho ese sacrificio de venir a las ponencias y a la charla. Bueno, mi ponencia trata sobre lo que es la investigación de incendios con flashover. Lo he dividido en cuatro apartados. Primero una pequeña introducción sobre lo que es el flashover desde el punto de vista de la NFPA 921, que ahora os contaré un poquitín de qué va la NFPA 921. Otra segunda parte sobre las marcas características de los incendios con flashover. En todos los incendios se producen la misma tipología, los mismos patrones de marcas. Y depende cómo evolucione el incendio, depende del momento en el que ese incendio se apague, se autoextinga, lo apaguemos, evolucione a flashover o no, pues hay un tipo de marcas, y el flashover se caracteriza también por unas marcas determinadas. Vamos a ver cuáles son esas marcas que se producen en los incendios con flashover para saber identificarlos después de un incendio. Otro apartado va a ser el método científico aplicado a la investigación de incendios. La investigación de incendios sigue, y así lo veremos, lo refleja la NFPA también, sigue el método científico. Vamos a ver en qué consiste el método científico y cómo a través del método científico se ha desarrollado un protocolo básico para la investigación de incendios, con distintas fases, va dividido en 3 fases. Este es el objetivo de los contenidos. El tiempo ya sé que es corto, son 45 minutos, pero bueno, espero no excederme, y con los 45 minutos, por lo menos de la parte más interesante que me parece a mí para vosotros, quizás sea son las marcas. Entonces, pues empiezo por la guía. Lo que es la guía de la 921, para todos los contenidos de esta ponencia, pues me he basado prácticamente en la NFPA 921. Esta es la guía, la única guía que existe para la investigación de incendios y explosiones. Con frecuencia citaré los contenidos y haré de forma literal referencia a los apartados que contiene la guía. Como introducción a la guía, diré que la norma, esto es propio de la introducción de la guía, dice: la norma NFPA 921, Guía para la Investigación de Incendios y Explosiones, ha sido desarrollada por el Comité de Investigación de Incendios americano. O sea que en América, fíjate qué cosas, que hay un Comité de Investigación de Incendios, como contribución para mejorar el proceso de investigación del incendio y la calidad de la información sobre los incendios procedentes del proceso de investigación. La guía está pensada para que la puedan utilizar tanto los funcionarios públicos que tienen responsabilidad legal en la investigación, y en este país somos los servicios, los bomberos, los que tenemos la responsabilidad legal de la investigación de incendios, de todos, sí, luego lo vamos a ver. Como las personas, y tanto también para las personas del sector privado que realicen investigaciones para las compañías de seguros o para su presentación ante los tribunales. El objetivo del comité ha sido ofrecer a estos investigadores una guía basada en principios científicos generalmente aceptados o en investigaciones científicas. Es decir, es la única publicación también que recoge de manera amplia todos los aspectos relacionados con la investigación de incendios. En América es la Biblia. En un tribunal americano el investigador dice: según la NFPA 921, el artículo tal, y eso va a misa. Esto no es rebatible. Todos los artículos, los apartados que dice la NFPA, no lo rebate ningún investigador de incendios. La primera edición se publicó en el 1992, y a partir del 92 pues ha ido evolucionando, y la última es la de 2017, la última que está traducida, creo, si no me equivoco, que es esta, la 2014, que la hace la NFPA con CEPREVE. La podéis, no está, pero la del 2011 creo que la podréis descargar, si os interesa, la podéis descargar, está disponible en internet. Desde internet la podríais descargar. Ponéis NFPA Guía para la Investigación de Incendios y Explosiones 921, y seguramente ahí os saldrá algún enlace para descargarla en formato PDF. Bueno, siguiendo con la NFPA, vamos a ver qué habla de la NFPA sobre el flashover, lo más básico que habla. Pues bueno, pues divide, como todos conocemos, tampoco voy a hacer aquí una
presentación de qué es un flashover, cómo se desarrolla, sino los artículos básicos que hace referencia al flashover. Lo divide en tres partes: el pre-flashover, el flashover y el post-flashover. Bueno, todos conocemos el flashover, el penacho de... No, aquí no se ve. Bueno, veis, ¿no? El penacho del humo, la corriente de convención, la capa de gases calientes, una vez que pasa la barrera, cómo se va evolucionando, sin más. A medida que el incendio se desarrolla, esto que aparecen aquí los títulos es la referencia NF121 y el artículo que corresponde, el 5 del 10, apartado 2.6. A medida que el incendio se desarrolla, aumenta la temperatura de la capa de gases del techo y la radiación hacia los materiales combustibles del techo. Vemos el penacho, corrientes de convención, aire frío, etcétera. Cuando la capa de gases ha sobrepasado el dintel de la puerta, se propaga el resto de las dependencias. Aquí hay un calor radiado hacia la parte baja del recinto debido a la capa de gases. El flujo de calor por radiación llega a un momento en el que domina la dinámica del incendio y es superior al flujo por convección. Tenemos convección y tenemos radiación. A medida que va evolucionando el incendio, pues el flujo por radiación es mayor que el flujo por convección. La temperatura superficial de los elementos secundarios, de los elementos combustibles secundarios, aumenta y se producen gases de pirólisis. Dice combustibles secundarios. Combustible primario siempre hacemos referencia al combustible inicial, el combustible que da origen al inicio del incendio. Habrá un combustible inicial, que en investigación llamaremos también ese sitio el foco inicial o el foco principal, etcétera. Y luego pues el resto de combustibles secundarios. Estamos ya en la fase de flashover, según define la NFPA. Dice: cuando la temperatura de la capa de gases superior se acerca a unos 590 grados, aquí puede haber distintos tipos de temperaturas, los gases de la pirólisis de los materiales combustibles entran en ignición, afectando a todas las superficies combustibles expuestas a la radiación procedente de la capa superior. Lo entendemos todos y lo conocemos perfectamente. En el apartado 4.1 dice: la combustión súbita generalizada representa el paso de un estado en el que el fuego está dominado por la combustión del primer combustible que ha ardido, combustión dependiente del combustible, a otro en el que arden todos los materiales combustibles del recinto, combustión controlada por la ventilación. Vale. Una vez que se produce el flashover, puede evolucionar de distintas formas, bien porque el fuego evoluciona a más, puede ser que el combustible se agote, puede ser que se aumente la ventilación porque hay una rotura de una ventana, una puerta, una apertura, puede ser que los equipos de bomberos entremos a apagar el fuego. Entonces, pues bueno, pues aquí hay distintas terminaciones, distintos finales de este flashover. Cuando llegamos nosotros nos podemos encontrar en distintas fases. Bueno, ya en el post-flashover, la NFPA en el apartado 2.8 dice: durante el post-flashover, la posición de la parte baja de la capa de gases y la existencia y tamaño de las llamas sobre los combustibles secundarios puede variar, siendo frecuente que la capa de caliente llegue al nivel del suelo y se origine la combustión de los suelos o de sus recubrimientos. Vale. Hasta ahí un repaso para situarnos las situaciones que se dan en el flashover final. Marcas características de los incendios con flashover. Es el segundo apartado que os he comentado que vamos a ver. ¿Veis ahí algo? Sí, ¿no? ¿Veis cosas? ¿Sabemos lo que vemos? Yo no sabía, yo la primera vez que vi este escenario no sabía lo que veía porque no había hecho formación de investigación de incendios. ¿Veis Vs? ¿Veis? Bueno, si algunos ¿veis otras cosas más, estas espirales que hay por aquí? ¿Veis Us, carbonizaciones? Bueno, hay un dicho, que no lo he dicho yo, que dice que no sabemos, ¿no? ¿Qué ha pasado en este incendio? ¿Qué vemos? Vemos que hay distintos tipos de marcas, tanto en elementos combustibles como en paredes, techos, vidrios, etcétera. Bueno, pues hay un dicho que estaba diciendo, dice: los ojos solo ven lo que la mente ya conoce.
si no conocemos lo que, ni si no sabemos lo que vemos, da igual que lo veamos 200.000 veces que... Y yo no, esto no es que lo digo yo, esto lo dice Kepa Echevarría, que no sé si alguno le conoceréis, es un forense del norte que ha intervenido ya en bastantes temas forenses, y lo pongo yo aquí a conocimiento. Pues bueno, fue el crimen que el padre que mató a los niños, que la Guardia Civil, el investigador de la Guardia Civil, dijo que eran de huesos de animales, y le llamaron, otra parte le llamó a Kepa Echevarría, y en cuanto Kepa Echevarría los vio, dijo: estos no son huesos de animales, estos son huesos de seres humanos. Por eso digo, los ojos solo ven lo que la mente ya conoce, y Kepa Echevarría lleva muchos años haciendo investigaciones forenses y sabe de qué hueso es y de qué parte del cuerpo, aunque quede un trocito así o un diente, lo identifica perfectamente. Entonces, por eso es importante conocer las marcas características que vamos a ver en un incendio en el que ha habido un flashover. Bueno, dice, ¿qué son esas marcas que vemos después del incendio? Claro, nosotros los bomberos, ¿qué estamos acostumbrados? He sido bombero durante 7 años, suboficial de bomberos y haciendo guardias. Acabé el año pasado haciendo guardias, que estoy jubilado. He hecho guardias de bombero 10 años y luego guardias durante otros 25 años. Y yo hasta hace 15 años no sabía, ni me había fijado, ni nos fijamos, ¿no? Vamos, apagamos y nos vamos. Bueno, ¿qué son esas marcas que hemos después del incendio? ¿Cómo se originan? ¿Qué indican? ¿Tienen algún interés para nosotros, para los bomberos? Pues sí, forma parte de nuestro trabajo. Es el posincendio. La intervención no se acaba cuando se apaga el incendio. La intervención se acaba cuando sabemos lo que ha pasado en ese incendio, cómo ha pasado, por qué ha pasado, cómo ha evolucionado, por qué ha evolucionado y cuál ha sido su causa. Porque si no sabemos su causa, no hemos acabado nuestro trabajo como servicio de bomberos. Porque hacemos prevención, ¿verdad? Nos llamamos servicios de prevención y extinción de incendios. Si no sabemos la causa de los incendios, no hacemos prevención. Por mucha formación que hagamos, por muchas charlas que demos a las asociaciones de vecinos, colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Las muertes en los incendios se evitan evitando que el incendio se produzca. Y ese es nuestro trabajo. Y esa es la principal prevención que tenemos que hacer. ¿Vale? Bueno, yo de vez en cuando diré alguna cosa de estas así medio filosóficas, pero creo que son de sentido común, No son cosas rebuscadas, de sentido común. Bueno, como hemos dicho a ti, ¿tienen algún interés esas marcas? Ya vemos aquí. Dice, estas marcas nos cuentan la historia del incendio. Desde su lugar de nacimiento, es decir, desde su origen, dónde, cómo y por qué se ha originado, pasando por su crecimiento y desarrollo, cómo, por qué y por dónde se ha propagado hasta su extinción. Y todos los incendios tienen una historia, más o menos larga, más o menos corta, muchas veces depende de lo corto o lo larga que sea, de tan pronto nos avisen o tan pronto lleguemos o tan pronto la extingamos. Pero todos tienen una historia, todos tienen la misma historia y nos cuentan lo que ha pasado ahí en el siniestro. ¿Qué es una marca de incendio? Vamos a ver ahora cómo se define por la NFPA y por todo el tema de investigación las marcas de incendio. Dice, los productos de la combustión generados durante el incendio, llamas, calor, gases, humos, producen en su propagación desde su punto de origen, producen en todos los materiales combustibles y elementos estructurales que se encuentran en su recorrido distintos tipos de efectos, marcas o patrones de incendio. Llamamos incendio, no, los productos de la combustión, las llamas, el humo, el calor son los que producen estas marcas de incendio. Entonces, las marcas de incendio, ¿qué son? Son las manifestaciones de los efectos físicos de la acción de los productos de la combustión sobre los materiales combustibles y estructuras afectadas por estos. Eso es una marca de incendio. ¿Qué características tienen las marcas de incendio? Se caracterizan porque permanecen después del incendio y son visibles y medibles. Y se pueden hasta analizar. Y los restos que hay podemos analizarlos y podemos medirlos y podemos medir la profundidad del carbonizado y dónde está más carbonizado o menos carbonizado y dónde está más exfoliado y menos exfoliado. Son visibles y medibles y además son indiscutibles. O sea, si son para ti, lo mismo son para mí.
Ahora, si tú eres el perito de la compañía que quiere decir otra cosa, pues muy bien, igual interpretas, pero la marca física es la que es. No tiene, la puedes interpretar según tus intereses, pero la NFPA no da lugar a interpretaciones. Las marcas físicas son efectos visibles y medibles, y todos vamos a ver las mismas marcas. En los elementos combustibles, el proceso pirolítico hace que las superficies afectadas pasen por niveles de carbonización de diferente grado, observándose marcas que pueden llegar desde el simple chamuscado o cambio de coloración, ahí vemos algún ejemplo en esas marcas, en esos carbonizados, o cambio de color hasta la consumición o pérdida total de la masa de la materia. Vemos que aquí ha perdido materia, aquí está chamuscado, más o menos grises, oscuros, distintos niveles de carbonizaciones, de profundaciones, de daños, bueno. Y en los elementos no combustibles, las marcas se pueden presentar principalmente, vemos ahí en paredes, techos, etcétera, en formas de calcinaciones, oxidaciones, fusiones, etcétera. Las veremos luego de forma rápida más o menos. Marcas características de los incendios con flashover. Dice en NFPA 921, el apartado 2.4, en un incendio generalizado o en un flashover que involucre a todo el recinto, el daño que se encuentre en los niveles bajos, incluido el suelo, puede ser muy amplio, debido a los efectos de flujo radiante, al calor procedente de la capa de gases que desciende y a la contribución de una gran cantidad de elementos combustibles ardiendo. O sea, lo primero que nos vamos a encontrar en un escenario en el que haya sucedido un flashover va a ser daños en niveles bajos. Ya sabemos, la capa de gases, pum, 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 va radiando, calor, se inflaman estos elementos. Entonces, todas las materiales, mesas, sillas, elementos combustibles, rodapiés, paredes, van a estar los daños en niveles más o menos bajos, depende el desarrollo que haya tenido ese flashover. En la fase de transición a la combustión súbita generalizada, el fuego se propaga rápidamente a todos los materiales combustibles expuestos y avanza hasta afectar a todo el recinto. Este proceso puede producir una combustión relativamente uniforme y homogénea en las superficies verticales. ¿Vale? Estas son las dos principales características de los incendios de los escenarios por flashover. Daños, sobre todo térmicos, en niveles muy bajos, depende cómo haya desarrollado y evolucionado un incendio, y los daños son, en los niveles esos afectados, generalmente, o la mayoría de las veces, son homogéneos, son similares en todos los escenarios. Esas son las dos principales características. Si compara, ahora vemos un escenario que ya habíamos visto hasta ahora, en esta foto, y otro escenario. Si comparamos los dos escenarios post-incendio podemos ver varias diferencias, ¿no? Las podéis ver ahí, está claro, ¿no? Varias diferencias, uno ya lo hemos visto, pero el otro no lo habíamos visto hasta ahora. En la primera podemos ver que hay materiales combustibles que no han sido afectados por los productos de combustión. Vemos que hay partes de esos elementos combustibles, todavía vemos hay maderas que no están carbonizadas, hay elementos sintéticos, partes de los sofás que no están afectados, hay partes de los suelos que no están afectados, etc. Sin embargo, en la segunda vemos que el grado de destrucción es mucho mayor, ¿no? Hay carbonizaciones bajas, vemos aquí, ¿veis? ¿Veis a qué altura está? Está a 20 centímetros del nivel del suelo, está prácticamente a nivel del suelo. ¿Ves la pared esta? Esto es un radiador, son fusiones, lo que no se ve muy bien, pero vamos, o sea, son daños muy bajos. ¿En cuál de los dos escenarios diríais que ha habido posiblemente un flashover? Está claro, ¿no? Es evidente. Bueno, pues los tipos, aquí vemos que hay una combustión uniforme, más o menos parecida en todos los niveles, y unos efectos intensos térmicos en los niveles inferiores. Bueno, pues eso ya nos va a hacer pensar, luego habrá que demostrarlo aplicando el método de investigación científico, habrá que demostrarlo que efectivamente se ha producido o no se ha producido ahí un flashover. Pero eso ya son unos indicios que nos pueden hacer pensar que se ha producido un flashover. Bueno, pues ahora lo siguiente apartado ya va a ser desarrollar esas marcas características. Os hablaré de las marcas térmicas, de la ausencia de horizontes de humo, que es otra de las características de los escenarios por flashover, de las combustiones limpias, de los horizontes de calor a nivel del suelo, de las carbonizaciones bajas, penetración en superficies horizontales, calcinaciones, exfoliaciones, fusiones, etc. Es lo que vamos a ver un poquitín ahí. Os digo, para hacer, volviendo hacia atrás, hacia las marcas,
Las marcas de incendio son las que nos van a determinar, las que definen la investigación del incendio, es el punto de partida. La inspección ocular del escenario, es decir, identificar las marcas, reconocerlas, los ojos solo ven lo que la mente ya conoce, reconocerlas, identificarlas, fotografiarlas, levantar un plano, esta marca aquí, esta marca allí, ese es el elemento básico. Si no hay marcas de incendio, no hay investigación de incendios. Las marcas son las que nos definen, las que nos cuentan la historia del incendio. Las marcas nos van a decir dónde se origina el incendio, cómo se ha ido evolucionando, cuándo se ha propagado, etcétera, etcétera, etcétera. Es el punto de partida de toda investigación. La inspección o el reconocimiento post-incendio. Cuando los mandos llegáis a los incendios, hacemos un reconocimiento también, ¿no?, de la situación, ¿no? ¿Qué está pasando? La altura del edificio, hay víctimas o no hay víctimas, qué nivel del fuego, qué productos de la combustión, por dónde salen humos, gases, condiciones meteorológicas, el viento en esta fachada, el viento en la otra fachada, y a partir de ese reconocimiento decimos, es igual, hay un reconocimiento, en investigación de incendio, un reconocimiento post-incendio, y el punto de partida son las marcas de incendio. Luego hablaremos un poquito. Bueno, marcas térmicas o de intensidad. Ya hemos dicho que en los escenarios post-flashover, una de las características es que se produce por ese calor radiado, por esos flujos de calor, por esos combustibles ardiendo, desprendiendo productos, pues una intensidad térmica elevada. Marcas térmicas o intensidad. Se producen como respuesta de los materiales a los efectos de la distinta intensidad de su exposición al calor o las llamas. Esta es una foto real de un siniestro, pues bueno, yo trabajaba en servicios de bomberos de la Diputación de Vizcaya, y es una foto de un siniestro real. Y eso es producido por unas llamas, eso es por un calor radiado directo. Es un ejemplo de una marca térmica importante. Sus efectos serán más intensos en las zonas de mayor actividad o de calor de las llamas. Esto nos está dando ya un dato muy importante. Igual esa viga no estaba ahí, igual estaba en el techo, igual ahora cuando llegamos es porque está ahí porque se ha caído, pero si estaba en el techo y esa marca la tiene ahí, es que debajo algo importante ha producido esa marca. Se identificarán las zonas que han sido afectadas por el calor o las llamas durante más tiempo, cantidad de calor generado, o bien las zonas donde se ha generado un gran potencial calorífico en poco tiempo, tiempo de combustión. Las marcas térmicas de alta intensidad son características de los escenarios post-flashover, debido a las altas temperaturas que se producen. Bueno, pues en los incendios, escenarios post-flashover, pues nos encontraremos marcas de intensidad importantes, no solo en elementos no combustibles, sino en elementos combustibles también las encontraremos. Horizontes de humo. Vamos a ver lo que es un horizonte de humo y cómo. El horizonte de humo se define como aquel que delimita las superficies a la que ha llegado el humo y sus máximas alturas. Esto lo conocemos. Se encuentra marcado en forma de depósitos de los productos que forman parte de los condensados del humo y del hollín, efectos básicos, oscurecimientos de la superficie y demás. Y en las superficies verticales interiores, el horizonte de humo indica la altura de la capa de humo, es plano neutro. Vale, esto ya lo sabemos, ¿no? La altura del plano neutro, el horizonte de humo, esto en investigación de incendios se llama horizonte de humo. ¿Qué pasa si no hay? ¿Ahí veis algún horizonte de humo? No hay humo, ¿no? O puede ser que esté muy bajo, pero no hay horizonte de humo. Bueno, pues esta es una de las características de los incendios post-flashover, de los escenarios post-flashover. La ausencia parcial de horizonte o un horizonte de humo bajo o muy bajo a nivel del suelo. La ausencia parcial o total de horizontes y depósitos de humo indica que el recinto ha sido sometido a su totalidad a temperaturas elevadas o a la exposición de las llamas, una combustión súbita, una combustión generalizada. Ese es el primer síntoma que nos puede dar a la entrada cuando vemos el recinto, la habitación, el salón, esa zona, ese escenario afectado por un flashover. ¿A qué habéis estado en más de un flashover? ¿A que habéis estado en más de un escenario así? ¿Habéis visto escenarios así? ¿En vuestros incendios los habéis visto? Bueno, pues algo ha pasado. Posiblemente habrá habido un flashover en ese siniestro. Horizonte de calor. Lo mismo que hay un horizonte de humo, hay un horizonte de calor. ¿Qué es el horizonte de calor? Podríamos definirlo como aquel que delimita las superficies dañadas por el calor.
Se encuentra marcado en forma de destrucciones de la materia, carbonizaciones, calcinaciones, oxidaciones, deformaciones, fusiones, dilataciones, etc. Por lo general, los daños más intensos se localizarán en las zonas más próximas a los focos de ignición y a la inversa. Bueno, pues ahí tenemos un horizonte de calor, muy significativo también, ¿no? Nos está dando muchos datos de dónde viene el calor, la altura, la intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que os he dicho antes. Todas estas marcas nos están dando mucha información. Hay que saber reconocerlas y hay que saber interpretarlas. Horizonte de calor. ¿Qué vemos ahí? Vemos un incendio, ¿no? Vemos una foto esa, un incendio confinado con la capa de gases calientes que ha ocupado las zonas superiores, y a medida que esto pues ha ido afectando a las capas inferiores. ¿Es homogénea los daños? ¿Son homogéneos? Yo diría que sí, ¿no? Del nivel para quizás sean más intensos en las partes elevadas, pero prácticamente en el resto de los elementos del escenario, que la mayoría es madera, pues el escenario los daños son homogéneos. Claro, la silla, ¿hasta dónde llega? Hasta ahí. No llega hasta el suelo. ¿No hemos dicho que en todos los flashover tenía que haber daños en el suelo? No. En bomberos ya sabéis que 2 y 2 no son 4. Entonces, pues bueno, pero sí nos puede hacer pensar que aquí ha habido una capa, efectivamente ha habido una capa de gases calientes, esa capa de gases calientes ahí bajando, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Esto es por otra cosa. ¿Por qué esto está aquí así, este no, y estos tampoco, y estos sí? ¿Quién ha dicho? Había una combustión de agua que ha podido caer, desprenderse y ahora de esa zona. Bueno, yo os lo digo porque puede ser, Delante de aquí, a 2 metros de aquí o 2 metros y medio, estaba el sofá donde se inició el incendio. Calor radiado, que solo ha radiado esa zona. Pues hay que saber interpretar. Bueno, pues aquí ¿qué vemos? El horizonte de calor descendente en incendios de arriba hacia abajo y los que afecten a los planos inferiores informan sobre gases calientes en zonas superiores que han irradiado calor a los materiales situados en las partes bajas del recinto, característico de los escenarios post-flashover. ¿Por qué solo ha llegado hasta ahí? Porque llegó el equipo de intervención y apagó el fuego antes de que la capa de gases llegase a niveles más inferiores. Superposición de horizontes. ¿Veis ahí los dos horizontes, no? Veis un horizonte de humo y un horizonte de calor. ¿Qué nos está diciendo eso? También nos está informando de alguna incidencia en ese incendio. Eso quiere decir que primero se han generado unos gases en un momento determinado. Esos gases sin inflamarse han ido ocupando hasta niveles bajos, y en un momento ¿qué ha pasado? Que esos gases se han inflamado. Lo vemos una superposición sobre un horizonte de humo, vemos superpuesto un horizonte de calor. De aquí para abajo no ha habido llama, no ha habido calor, pero de aquí para arriba sí ha habido llamas y sí ha habido calor. Bueno, otro ejemplo de otra superposición de horizontes en un exterior. Aquí también lo vemos también. Bueno, sin ejemplo, sin más. Esto no tiene que ver nada con flashover, pero bueno. Sigo para adelante. Combustión limpia. Esta es otra marca que vemos en todos los incendios. En muchos incendios vemos este tipo de marca. Dice, cuando los depósitos de humo de una superficie no combustible, pared, techo, etcétera, se pirolizan completamente, al ser sometidos a temperaturas elevadas o a la exposición de las llamas, van cambiando de color y textura, oscureciéndose o carbonizándose hasta el punto de poder llegar a consumirse totalmente y desaparecer por completo, originándose una zona de color blanquecino que limita con otra oscurecida por depósitos de humo, dando lugar a una marca de incendio conocida con el nombre de combustión limpia. Y esta zona de aquí es lo que se llama marca combustión limpia. Se produce generalmente por el contacto directo con llama o por un gran calor radiado. Vale, muy frecuente también en los incendios. ¿Y estas otras? ¿Marcas de incendio? Marcas de extinción, muy bien. Son marcas de extinción, fijaros la importancia de las marcas de extinción. Sin saber sin haber intervenido en este siniestro, sabéis qué técnicas de extinción se han utilizado. ¿Por dónde, hasta dónde y en qué momentos?
¿Veis aquí unas zonas limpias? Aquí ¿esto es una combustión limpia? No, esto es una limpieza por el mangueo, por el chorreo de la manguera de extinción, que todavía se ven las pulverizaciones del agua. Otro siniestro. ¿Y cómo entrasteis? No, en pulverizado, entramos en pulverizado al techo. Pulverizado al techo. ¿Veis el chorrazo que habéis dado aquí de chorro pleno? Y veis luego... Es importante también. Nos indican, aun sin haber hablado con el equipo que ha hecho la extinción, nos indican cómo se ha producido la extinción en ese escenario. No confundir esas limpiezas del chorro de la manguera, no confundirlos con combustiones limpias. Siempre va a aparecer. Es imposible que con chorro a manguera nos dedicamos a limpiar todo el techo y desaparezca toda la huella del horizonte de humo de ese techo, de esa pared, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de marcas no son debidas a los efectos de los productos de la combustión, sino a la aplicación de agua a presión sobre los horizontes de humo, originando la limpieza de los humos y hollines depositados. Es que esto fue así, No, agua pulverizada al techo directamente. Vale. Bueno, carbonización, eso lo conocemos todos, sabemos lo que es la carbonización. Aquí sobre esta foto vemos distintos tipos de carbonizaciones. Si vemos más allá, vemos que aquí las carbonizaciones son más intensas, vemos que aquí son menos intensas y aquí vemos, ¿la veis? ¿La veis, no? Una V invertida, la proyección del cono, etcétera. Bueno, carbonizaciones. La carbonización es el resultado de la composición química por la acción del fuego que sufren los materiales combustibles que contienen carbono. Efectos, pues ya lo sabéis, diferentes efectos que pasa desde, compuestos como que tienen carbono, todos los que tienen carbono, maderas, plásticos, al ser afectados por las llamas a altas temperaturas, dando lugar a diferentes efectos que van un simple escurrimiento o chamuscado en los indicios de la pirólisis hasta la carbonización y la destrucción total de la materia, pérdida de masa, pérdida de materia, distintos grados. Ya sabéis que hay una zona de carbonizada, una zona de pirólisis y una zona en todas las carbonizadas, en todo el resto. La madera al quemarse forma una capa de material carbonizado que debido a su menor conductividad térmica va ofreciendo una resistencia al avance de la combustión, dificultando que el fuego penetre hacia el interior, siendo la velocidad de propagación del fuego superficial superior a la penetración. Ya sabéis, se analiza la profundidad, a poco que esto, se analiza la profundidad. De la parte con una mayor profundidad del carbonizado implica mayor tiempo de exposición a la fuente de calor o una cercanía a los focos primarios de ignición o a la fuente de calor o proximidad a un orificio de ventilación. Puede significar las tres cosas. Carbonizaciones bajas. ¿Dónde vamos a ver carbonizaciones bajas? ¿Veis la foto, no? Un marco de una puerta, se ven varios marcos. Joder, ¿hasta dónde está carbonizado ese marco? Hasta aquí, hasta abajo. Esa ya nos da un indicio de que en ese escenario ha podido suceder un flashover. La NFPA esta nos dice: en incendios generalizados se puede producir fuegos de suelos o alrededor de los umbrales de las puertas soleras o rodapiés. Incluso puede pasar el fuego por debajo de los dinteles de las puertas. Puede pasar por debajo. Puede haber afectaciones hasta por debajo de las puertas. Soleras, rodapiés, etc. La carbonización que afecta a los elementos combustibles situados en las partes bajas del recinto siniestrado, marcos de puertas, zócalos, rodapiés, se originan en incendios generalizados debido a la radiación de los gases calientes del incendio. Otra característica también puede ser las penetraciones hacia abajo en superficies horizontales. Y veis aquí esto es un trozo de tarima del suelo, es la parte carbonizada y la parte que no está carbonizada, y está sacado de ahí, Está sacado de ahí. Bueno, pues esto es otro indicio también en habitaciones, en recintos afectados totalmente por el fuego, los gases calientes y el calor radiado pueden pasar a través de pequeñas aberturas que hubiera previamente en el suelo, dando lugar a la penetración. Calcinación. Otro de los efectos que hemos visto en alguna de las fotos que hemos visto anteriormente, ya hemos visto que se produce en los incendios, otra de las características de los incendios. La calcinación es el calentamiento de materiales no combustibles a temperatura elevada, que provoca la descomposición térmica o un cambio de estado en su constitución física. ¿En qué tipo de materiales? Se produce principalmente en materiales que cubren techos, paredes, yesos, escayola, etc.,
originando su pérdida de humedad y provocando su fragilización y desgregación. Y eso lo habéis visto en todos los incendios de un poquitín de importancia, se producen este fenómeno, se producen calcinaciones. Muchas veces es importante tener estos conceptos, incluso a los periodistas. También me hace mucha gracia leer noticias, oír noticias. El coche ha quedado totalmente carbonizado. Bueno, el edificio, el coche, pues se oxidará, tendrá efectos por el fuego, pero generalmente el coche, bueno, también no hay partes, no hay elementos, no hay yeso, no hay salón, un coche calcinado. Muchas veces, o el coche ha quedado totalmente carbonizado. Pues bueno. En función de la temperatura alcanzada, los efectos de la calcinación van desde los cambios de color gris-blanco, bueno, ahí tenemos varios tonos de calcinación, hasta la disgregación y pérdida de la materia, pérdida del enlucido, siendo este uno de los principales efectos de la calcinación. Bueno, y ahí vemos uno, pueden ir desde este efecto hasta pérdida de enlucido, que se ve allá los tabiques, los ladrillos, etcétera. Ahí tenemos otro ejemplo también de aquí ya se ven varios de los efectos de los que hemos hablado, ¿no? Vemos esta calcinación y que además tiene una marca determinada. Además la calcinación parece que empieza de una zona, además es una zona baja, ¿eh? Pues veis la V también, ¿no? Veis la V en esa calcinación. Ves que hay distintos tipos de efectos, distintos tipos de grises. Por aquí todavía se quiere vislumbrar algún horizonte de humo, pero vemos claro que esta calcinación, este efecto en la pared, pues va hacia una zona determinada. Y además, ¿qué más veis en esa foto? En esa zona, en ese entorno. Un colchón. Bueno, vemos un colchón. En el entorno de donde acaba esa V, de la parte más baja de esa V, en el suelo hay un colchón. Sin más, es un dato que al investigador le tiene que hacer pensar. Otro escenario, también con bastante calcinaciones. Aquí vemos también, ¿qué vemos aquí? Carbonizaciones bajas. El zócalo también está afectado. Bueno, fusiones, también, debido a las altas temperaturas, pues en los incendios con flashovers, pues se pueden producir tanto fusiones metálicas como fusiones plásticas. Bueno, los plásticos van a desaparecer por completo, pero bueno, los elementos que tienen ya más temperaturas de elevada de fusión, los marcos metálicos, de estructuras metálicas de ventanas, vidrios, etcétera, pues también se pueden llegar a estas situaciones. ¿Qué es la fusión? La fusión de un material es el cambio físico total o parcial producido por la exposición al calor. Como cada material tiene una determinada temperatura de fusión, los restos de los metales nos ayudará a determinar la temperatura que se alcanzó en un determinado punto. ¿Esto qué es? ¿Aluminio? Pues ya sabemos que el aluminio funde, es decir, que hay en ese punto, ha habido 660 grados de temperatura. Eso es medible, visible, inmedible y irrefutable. Bueno, exfoliación, creo que acabamos con la exfoliación. Esto también lo hemos visto antes en la viga, aquella, una exfoliación importante. Se denomina exfoliación a la rotura de la resistencia superficial a la tensión del hormigón, mampostería o ladrillo a causa de la exposición a través de altas temperaturas que producen fuerzas metálicas de hidratación en el interior del material. Los efectos básicos se caracterizan por presentar líneas de estriación, por la pérdida de material en la superficie en forma de grietas, disgregaciones, fisuras, roturas, desprendimientos o formación de agujeros, etc. Pues ahí tenemos grietas, fisuras, esto es todo en una placa de hormigón. Las exfoliaciones y grietas en superficies de hormigón nos indican una carga térmica de gran potencial debido a la llama directa o elevados niveles de radiación térmica. Y ahí tenéis un escenario totalmente exfoliado de arriba a abajo. Posiblemente ha habido aquí un flashover, posiblemente, pero aquí no hubo un flashover, ya os lo contaré otro día. No justifica la carga térmica del local, no justifica esos daños.
Esos años son debidos a que estaba en el desarrollo del incendio, estuvo involucrado una fuga de gas. Porque en bomberos 2 y 2 nunca son 4. Bueno, efectos intensos en niveles bajos, lo que hemos dicho antes, ¿no? Y solo en esta foto vemos tres características, 3 marcas características de los incendios con flashovers. Una es esta, carbonización en niveles bajos, daños térmicos en niveles bajos. Otra es la fusión de la parte del radiador, también en niveles bajos, los radiadores están a nivel del suelo. Y otra tercera sería la calcinación en toda la superficie, pero también una calcinación que llega hasta niveles inferiores del suelo. Con esto acabo la parte de características de las marcas de incendio. Me quedan 4 minutos. Esta es la parte del método científico, lo voy a pasar muy rápido. Método científico en la investigación de incendios. El método aplicado en la investigación de incendios, el método científico, se desarrolla siguiendo el siguiente proceso. Reconocer la necesidad, definir el problema, recoger los datos. Vamos a ir viéndolo. Reconocer la necesidad. Digo, para prevenir los incendios, los servicios de bomberos tenemos la necesidad, la obligación y responsabilidad legal, aunque tú digas que no, de investigar los incendios para conocer la causa de los mismos. Decreto Legislativo 1/2006 del 28 de septiembre, vuestro, Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Artículo 14. Funciones. Corresponden al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Creo que vosotros estáis incluidos, aunque no es Comunidad de Madrid. No sé si os afecta o no os afecta. ¿Os afecta? 5 minutos, sí. Y de hecho, las inspecciones que hacemos aquí en materia de prevención de incendios se hacen conforme a las potestades administrativas y de inspección de servicios. Artículo 14. Funciones. Corresponde al Cuerpo de Bomberos tal. Ejercer funciones de prevención para evitar o disminuir el riesgo de incendios, accidentes o medidas de la inspección de cumplimiento de la normativa en vigor. Apartado D. Investigar e informar sobre los siniestros en que intervenga por razón de su competencia. ¿Hay incendios que no sean de nuestra competencia? ¿Por qué no los investigamos? Así como en caso de requerimiento de la autoridad competente. Ley. ¿Son los bomberos competentes de la Comunidad de Madrid los competentes en investigar incendios? Sí. No es que tengamos que asumir esas responsabilidades. No, si es que la ley lo dice, que es nuestra responsabilidad. ¿Y por qué entonces no se investigan todos los incendios? ¿Por qué solo se investigan los incendios que le interesa a la compañía de seguros o que le interesa a la policía judicial o a la Guardia Civil porque posiblemente se ha cometido un delito? ¿Por qué el 50% de las muertes, el 48% de las muertes de incendio del año pasado no sabemos las causas? Los médicos saben del 100% de los muertos que hubo el año pasado, saben por qué se ha muerto. Los bomberos, del 48%, no sabemos la causa del incendio. Se han muerto 48 personas y no sabemos en ese incendio cuál ha sido la causa por la que se ha originado ese incendio. ¿Cómo puede ser si somos los competentes en saberlo? ¿Cómo vamos a hacer prevención si del 48% de las víctimas de incendio no sabemos cómo se han muerto? Ya os responderéis. Bueno, segundo, definir el problema, analizo los datos, lo paso. Lo que me interesa, por lo menos que tengáis, ya que me queda 1 minuto, 3, me dice Gaby, pues 3, en 3 minutos lo voy a hacer, porque son 3 fases. Bueno, la primera, el protocolo es un protocolo que a través de los años que llevo dedicados al tema pues he desarrollado, no lo vais a encontrar, no viene en los libros ni en ningún sitio. Todo el método científico, toda la investigación científica comienza con la recogida de datos, y este es el primer paso, recoger y analizar los datos. Y luego el protocolo va en 3 fases. Primera fase, determinar el sentido de propagación, de dónde viene ese incendio, cómo se ha propagado. Segundo, determinar el punto de origen, dónde ha nacido, dónde se ha originado. Y tercero, cuál ha sido la causa de ese incendio. La primera fase, recoger y analizar datos. Bueno, reconocimiento de información inicial, reconocimiento post-incendio. Esto es lo que hemos visto. Marcas, aquí es donde recogeremos todas las marcas, documentaremos las marcas y reconocimiento post-incendio. Y luego analizar tanto las marcas de incendio como la información. Se denomina reconocimiento post-incendio, RPI, al conjunto de observaciones
al conjunto de observaciones, comprobaciones y operaciones técnicas que los bomberos realizan en el escenario. Operaciones técnicas. El reconocimiento por ese incendio comenzará tan pronto como sea posible. Tiempo que pasa, verdad que huye. Una vez finalizada la extinción y asegurada la zona. El objetivo es observar, recoger y documentar todos los datos que sean de interés para determinar el origen, causa y desarrollo del incendio. Se prestará especial atención a las señales, marcas y patrones que los productos de la combustión han originado sobre los objetos, materiales y elementos estructurales presentes en el escenario. Y ahí vemos pues un equipo de bomberos de allí haciendo una inspección ocular. Siempre se empieza por el exterior, desde el exterior, foto del exterior, qué daños hay en fachada, en todos los elementos que haya en la fachada. Incluso si no vemos daño, tenemos que fotografiar, documentar. Bueno, ahí vemos. Y a que viendo esta foto ahora, desde la calle ya, uy, ¿qué ha pasado ahí? Seguiremos por la escalera, ascendiendo, encontraremos la puerta de la vivienda, la documentaremos, ya vemos también aquí carbonizaciones, un horizonte de humo, un horizonte de calor. Seguiremos avanzando, veremos la dependencia. Hostia, esta es la dependencia que más dañada está. Puede ser que no sea en la que se haya originado el fuego, La documentaremos desde la entrada, desde la parte contraria, esta pared, aquella pared, esta pared. Iremos viendo, documentando el escenario y a medida que vamos documentando, pues iremos haciendo el razonamiento. Recoger datos e información tan importante como lo que vemos va a ser lo que al propietario, al vecino, dónde tenías estos muebles, qué tenías aquí, qué tenías almacenado, al equipo de bomberos que ha intervenido, el informe de la autopsia, notas de prensa, declaraciones de los testigos vecinos, el plano del escenario, etcétera, etcétera. Una vez recogidos, pues hay que analizar las marcas de incendio y hay que analizar la información. Vale. Esos serían los preliminares. Primera fase, determinar el sentido de propagación. Cada marca va a tener lo que se llama el sentido de ataque, un vector de ataque, es decir, por dónde le ha incidido con más intensidad los productos de la combustión. En cada marca definiremos su vector de ataque. Esos vectores de ataque los llevaremos a un plano de la vivienda. Y ahí nos dará los vectores de propagación. Que habrá que demostrar, habrá que plantear una hipótesis de propagación que habrá que contrastarla con todo lo que hemos observado. Si esa hipótesis dicen aquí no cuadra, pues habrá que seguir recogiendo datos y analizando datos, y si cuadra, pues ya tendremos la propagación definida, la propagación del incendio. Y en este caso, pues por todas esas análisis de las marcas de incendio, la propagación diríamos que es esta. Determinar el origen. Localizar en la zona de origen en función del sentido de propagación y la carga de fuego. Focos primarios, focos iniciales donde sean el incendio, y secundarios. Habrá que diferenciar si son primarios o secundarios o si hay más de un foco primario. Si se diferencian, si no se diferencian, otra vez a analizar la zona de origen, y si se diferencian, crear lo mismo, crear la hipótesis, contrastar hipótesis, si no, más datos, más información, y si sí, punto de origen. Determinar la causa, hay que analizar en esa zona de origen qué fuentes de ignición hay y cuál es el combustible inicial, identificarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente seguir el mismo proceso, hasta que el informe de siniestro. Bueno, acabo. Muchas gracias por vuestra atención y demás. En Twitter si te queréis algo, y si no, ahí tenéis mi correo electrónico, y siempre suelo empezar o acabar las charlas que doy así. Es tiempo de cambiar el apaga y vámonos, que estamos ya en el siglo XXI, en el año casi 20 del siglo XXI. Yo soy bombero de finales del siglo pasado, empecé en el 83, y es tiempo ya de cambiar el apaga, vámonos por apaga y recoge datos, inspecciona, analiza, investiga, informa. Muchas gracias.